Hemos estado considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y observábamos en el capítulo 35, en nuestro estudio anterior, donde Dios mismo, por la mediación de Moisés, determina cómo se ha de organizar Israel en la tierra prometida una vez establecido allí, y cuáles han de ser las características de sus ciudades. Así entonces la narración inspirada nos dice que entre las 12 tribus de Israel debían darle a los levitas, servidores de Yahvé, 48 ciudades con sus arrabales, es decir, con sus aledaños, con sus ejidos, con sus alrededores. Y de este número, los levitas tenían la prerrogativa de asignar 6 ciudades de acogida o de refugio al homicida. Ciertamente esta es una admirable misericordia por parte de Dios. Estas ciudades de refugio estaban asignadas 3 al este del Jordán y 3 al oeste del Jordán. Se trata entonces de la singularidad de estas ciudades de acogida, las cuales más adelante, al narrar el reparto de la tierra, se especificarán cuáles serían. Por allá en Josué capítulo 20 al menos hay 3 ciudades nombradas. Y en el libro de Deuteronomios hay otras 3 ciudades que se nombran. Fíjese, apreciados hermanos, que la función de estas ciudades está fijada en el código de la alianza al hablarse del homicidio o del asesinato. Si leemos en Éxodo capítulo 21, en sus textos 12 y 13, dice así: el que hiere a alguno haciéndole morir, morirá. Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Ya estaba establecido entonces en el código de la alianza de Israel cuando sucedía el homicidio o cuando sucedía, ¿no es cierto?, la muerte por hierro. Ahora, la existencia de tales ciudades es un límite impuesto a la ley de la venganza de sangre. La muerte de un hombre debía ser vengada por el pariente más cercano. Entonces, el punto importante es, en nuestro capítulo 35, que consideramos la última vez, es para Israel. La verdad que ellos mataron al príncipe de la vida. Allá el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, en ese día de Pentecostés, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ese era el discurso de Pedro allá en el día de Pentecostés al pueblo de Israel. Al hablar la casa de Israel es el calificativo dado para identificar al pueblo de Israel. Se trata entonces, apreciados hermanos, de saber cómo Israel es considerado por Dios, ya que mataron al príncipe de la vida. ¿Son considerados por Dios como asesinos o como homicidas involuntarios? Déjeme decirles que como asesinos no puede haber refugio. No puede haber esperanza. Ningún asesino podía acogerse a las ciudades de refugio. Para el asesino, la ley era rigurosamente inflexible. Y la misma escritura nos dice: el homicida morirá, el pariente del muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Para el asesino, aquel que mataba con alevosía, con intención y con premeditación, la ley era rigurosamente inflexible. El homicida morirá. O sea, el asesino en esa instancia morirá. Pero gracias sean dadas a Dios, bendito sea su nombre, que para Israel, por la gracia de él, será tratado como un homicida involuntario.
y no como un asesino. Escuche bien usted entonces. Para el pueblo de Israel, Dios considera a su pueblo un homicida involuntario por hierro. Y esto es debido a las palabras del Redentor. Una de sus primeras palabras al ser crucificado es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bellas palabras que están narradas en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Pero fíjese que el hecho de que Israel sea considerado como un homicida involuntario está especificado aquí en el capítulo 35 que hemos considerado. Mire lo que dice el texto 18. Y si con instrumento de palo de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Volvamos a leer este texto 18 del capítulo 35 de Números. Es interesante. Y si con instrumento de palo de mano del que pueda morir lo hiriere y muriere, ¿y quién murió con instrumento de palo? Fue el Señor Jesús. Ese fue el instrumento que se usó para poder matarle, crucificado en esa cruz de ignominia. Siendo justo, la Escritura dice que murió por los injustos. Homicida es entonces Israel, la casa de Israel es homicida y el homicida morirá. Pero, dadas las palabras del Redentor, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, se considera aquí entonces, en la gracia de Dios, que Israel es un homicida involuntario. Estas palabras significativas por parte del Señor Jesús, una de las primeras palabras al ser crucificado, subieron a oídos y al corazón del Dios de Israel. El perdón divino que el Señor exige y pide no es simplemente otorgar el perdón de algo, sino es mucho más profundo. Al decir el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese perdón divino que exige para otorgar el perdón de algo es mucho más profundo. Significa remitir, arrojar lejos, retirar la ofensa hecha. Pero este perdón generoso y amplio no es posible a no ser que la responsabilidad penal del pecado sea extinguida, y esto mediante el pago de la deuda ante la justicia divina. Y el Señor Jesús no solo estaba muriendo a favor de los perdidos, sino que estaba muriendo en lugar de ellos. La obra de la cruz extingue la responsabilidad penal del pecado del hombre para todo aquel que cree. Ciertamente de que la obra de la cruz extingue la responsabilidad penal que tuvo Israel al matar al príncipe de la vida, con el instrumento de palo en mano de que pueda morir, lo hiriere y muriere, homicida es y el homicida morirá. La responsabilidad penal de la obra de la cruz es para todo aquel que cree. Pero para Israel, en el día de hoy, es un Israel incrédulo e indiferente, totalmente indolente ante reconocer de que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel en el día de hoy. Pero un día no muy lejanos, apreciados hermanos, el pueblo de Israel mirarán al que traspasaron y harán lamentación sobre él. Actualmente, como decíamos, Israel está bajo la custodia de Dios. Por ahora están desterrados de la casa de sus padres, pero viene ese bendito día para ellos, en que serán restablecidos en su tierra prometida, cuando vuelva su Mesías.
el cual se presentará en un nuevo carácter, se presentará como un sacerdote real. Entonces, y no antes, solo entonces, Israel será establecido y su heredad proporcionada como está prometida. Ahora bien, consideremos para el pecador el hecho de buscar refugio figurativamente en las ciudades. En su necesidad, el pecador ciertamente que encontrará una acogida o un refugio en Cristo por la obra realizada en esa cruz de ignominia. La petición que el Señor hizo en esa cruz fue con un alcance universal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tiene un alcance universal, pues la escritura inspirada expresa, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí está el alcance universal, profetizados en ese libro de Isaías en su capítulo 53. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hace la evidencia de que la muerte de la cruz es una muerte eficaz para todo aquel que en él cree. Es una muerte de mérito infinito y de eficacia infinita para aquel que cree. Ante el juicio venidero, apreciados hermanos y estimados amigos, el cual este juicio es inminente, es un juicio seguro, cierto y solemne. No es tan solo que el vengador de sangre ha de venir a causa de la muerte del Mesías, sino que el juicio de Dios ha de caer, escuche bien, el juicio de Dios ha de caer sobre todos los que están fuera de Cristo. Es decir, el juicio de Dios un día caerá sobre todos los que están sin Cristo. Teniendo esto, apreciados hermanos, entonces, como un telón de fondo de lo que consideramos y profundizamos y estudiamos en nuestro capítulo 35, nuestro capítulo anterior, les invito a considerar el último capítulo de nuestro precioso libro de Números, el capítulo 36, y poder considerar qué lecciones nos tiene aquí el Señor preparadas para nuestras vidas espirituales. La palabra del Señor dice así: y llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, cabeza de padres de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi Señor que por suerte diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Salfaad, nuestro hermano, y a sus hijas, las cuales, si se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así desfalcada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que serán unidas, y será quitada de la suerte de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de las tribus de sus maridos, y así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por dicho de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Salfaz, diciendo: cásense como a ellas le pluguiere, empero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera hija que poseyere heredad de la tribu de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rondando de una tribu a otra,
mas cada una de las tribus de los hijos de Israel se llegue a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así las hijas de Salfaat, y así Maala y Tirsa, y Ogla, y Milca, y Noa, hijas de Salfaat, se casaron con los hijos de sus tíos. De la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, fueron mujeres, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por manos de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que ya en el capítulo 27 observábamos con mucha admiración la conducta de aquellas hijas de Salfa. Ante aquel detallado censo que se hizo en su oportunidad, surge en estas hijas de Salfaat una incertidumbre y una interrogante tremenda en sus corazones, y dentro de las cuales ellas no están dispuestas a soportar la incertidumbre y la interrogante, ciertamente. Ellas estaban decididas por la gracia de Dios establecer con fe y decisión santa y firme a tomar posesión de lo que Dios les había prometido y tener una posesión y heredad en el pueblo de Dios. Aquí hay una gran lección para nosotros ante la conducta de estas hijas de Salfaat que las estudiamos en nuestro capítulo 27. Observábamos también con tristeza cuántos hay, cuántos creyentes hay en el día de hoy que siendo creyentes en el Señor Jesús no se preocupan en buscar aquellas cosas y aquellas promesas espirituales. Aquellas cosas y aquellas promesas espirituales las cuales son ofrecidas en esta era de la gracia en una forma gratuita por Dios. Y ver este descuido en medio del pueblo de Dios trae una tristeza a los corazones. Esa completa indiferencia muchas veces en muchos cristianos profesantes, en que cómo tratan aquellas cosas tan importantes como la posesión, la conducta, la esperanza, están expresadas inspiradamente por el individuo autor en las Sagradas Escrituras y profesan ser cristianos. Sin embargo, no se preocupan de aquellas cosas y de aquellas promesas espirituales. Tal como el texto inspirado por el divino autor lo dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire la exhortación que hay en la Escritura, es amplia. Y no está dirigida a un grupo de creyentes, está dirigida a todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y su Salvador. Si habéis pues resucitado con Cristo, si habéis nacido de nuevo con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad las cosas donde está Cristo sentado en su majestad como un sumo pontífice, tal como estudiamos en su oportunidad, atento a escuchar las necesidades y la intercesión que su pueblo tiene que hacer por medio de Cristo. Él en el día de hoy, como sumo sacerdote, vive para interceder por los suyos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, entonces, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el texto más que sigue es más enfático todavía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Encontraréis este texto en la epístola a Colosenses, en su capítulo 3. Las nobles palabras y la conducta de estas hijas de Salfaat conmueven el corazón al ver su fe y su decisión firme de no querer perder heredad, que era una promesa de Dios.
como hijas del pueblo de Israel. Y las palabras de estas hijas de Salfaat ante el pueblo, a la puerta del tabernáculo, ante los príncipes, ante Aarón, que era el sumo sacerdote en aquella época, y ante Moisés, subieron al trono de Dios. Y es más, no solo subieron al trono de Dios las palabras de las hijas de Salfaat, subieron al corazón de Dios. ¿Y qué dijeron ellas? ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Una gran fe y una gran decisión para poder reunir a todo el pueblo de Israel y expresar con firmeza y santa voluntad su reclamo de tener herencia en medio del pueblo de Dios. Por la fe, estas hijas de Salfaat pudieron elevarse por encima de todas las dificultades. Escúchelo bien, aquí hay un gran ejemplo de fe. Estas hijas de Salfaat pudieron elevarse por encima de todas las dificultades. ¿Cuál era la dificultad? Su padre no había dejado hijo varón, por lo tanto, no tenían herencia en medio del pueblo de Israel. Qué gran lección, apreciados hermanos, tenemos aquí con respecto a las hijas y a su conducta y a su porte de fe. Para la iglesia profesante del día de hoy, la cual lo tiene todo en aquellos lugares celestiales en Cristo. Ahora, a partir de aquel caso concreto que acabamos de recordar y considerar, de la herencia de las hijas de Salfaat, se va a regular el matrimonio de las hijas que heredan. ¿Para qué? Para que la propiedad de la tierra no pueda pasar a otra tribu, las cuales ya tienen su porción conforme a la distribución que Yahvé distribuyó a cada tribu. Y esto es un detalle más, fíjese, apreciados hermanos, en que se refleja la fe, en que la tierra es un don de Dios, no solo otorgado al pueblo en general, sino a cada familia y a cada individuo en particular. La consecuencia es que la porción que le ha correspondido a cada uno ha de cuidarla como lo que es un don de Dios, es decir, un don divino. Y esa es la conducta que vemos en la fe de las hijas de Salfaat. El cuidar la porción que le ha correspondido a su familia. ¿Por qué perderla? Y ese fue, por fe, el elevarse sobre las dificultades que iban a ocurrir. Pero la tierra que Dios había establecido a cada tribu de Israel, cada tribu la tenía que considerar como un don divino. Y no solo cada tribu, sino cada familia. Y no solo cada familia, sino cada individuo en particular. La porción que le ha correspondido a cada uno ha de cuidarla como lo que es un don de Dios, un don divino. ¿Y cuál podría ser entonces la premisa para nosotros? Es decir, ¿cuál sería la lección para nosotros ante esta revelación de este capítulo 36 que estamos considerando? La premisa es para nosotros también. ¿Cuido yo la porción que Dios me ha dado en su gracia? He ahí la pregunta, apreciados hermanos. Fíjese lo que expresa el salmista ya en el Salmo 119. Mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Mire qué bella pensamiento inspirado hay ahí en el salmista. ¿Cuido la porción que Dios me ha dado en su gracia como un don divino en mi vida? El salmista dijo, mi porción es Jehová, es Yahvé, el ser de Dios.
Dije entonces, será guardar tus palabras. Y fíjese que hay otra expresión allí de porción, que se traduce como porción. Ahí en Lamentaciones, en su capítulo 3 dice el que se levanta, mi parte es Jehová, o sea, mi porción es Jehová, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. He ahí la fe, apreciados hermanos. He ahí dos ejemplos de fe. ¿Cuido yo la porción que Dios me ha dado en su gracia? ¿O soy indiferente? ¿O soy indolente? ¿O tengo mi mirada en las cosas de la tierra? Sin embargo, debemos recordar algo importante. Debemos recordar que hay un peligro real en la dignidad misma de la fe. Las hijas de Salfaat, el pueblo de Israel y los príncipes y cada tribu y Moisés y el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, al ver la conducta de las hijas de Salfaat y ver su fe, su firmeza y su solicitud, fueron elevadas a una condición de dignidad dentro del pueblo de Israel. Y debemos recordar que aquí hay un peligro moral muy grande. Cuando por nuestra fe en el Señor somos elevados con dignidad delante del pueblo de Dios. La elevación que la fe otorga a los que por la gracia la puedan ejercer, debemos por lo tanto guardarnos cuidadosamente de ese peligro moral. Y esto es lo que demuestra esta porción del capítulo que estamos considerando en nuestro estudio en esta noche. Lo que demuestra de una manera evidente el fin de las historias de las hijas de Salfaat. Ya en el texto 1 al texto 5 que hemos leído, los padres de la casa de José deben ser oídos también como lo fueron oídas las hijas de Salfaat. Y hay una consideración de importancia. La fe de ella era muy bella, pero era de temer que el lugar distinguido a que la fe las había elevado, ellas olvidaran los derechos de los demás. Y ahí el peligro moral. Haciendo retroceder los límites de la herencia de sus padres. Es decir, al considerar la conducta y la fe de las hijas de Salfaat, ellas, al ser elevadas dignamente por la fe en el Señor, ellas se pusieran orgullosas. Ese es el peligro moral que hay y que puede haber en nuestras vidas, aquellos en los cuales son elevados con dignidad por su fe en el Señor. El hecho de que estos que son elevados dignamente y considerados dignamente puedan decir, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Ese es el peligro que este capítulo nos revela. La fe de ellas, las de las hijas de Salfaat, eran muy bellas y eran dignas, pero era de temer que ese lugar distinguido con que ellas habían sido distinguidas por la fe, elevándolas a una posición espiritual y de posición de heredad en medio del pueblo de Israel, se olvidaran de los derechos que tienen los demás, haciendo retroceder los límites de la edad de sus padres. Convenía entonces, es por eso que Yahvé dijo, los padres de la casa de José deben ser oídos también y tienen razón.
Convenía entonces de que no fuese así y por consiguiente la sabiduría de esos padres, la de la casa de José, era evidente. La lección, apreciados hermanos, es que todos tenemos entonces la necesidad de ser guardados por todos lados, a fin de que la integridad de la fe, una vez dada a los santos, y el testimonio que estos santos dignamente emiten, sea debidamente mantenida, no distorsionada. En otras palabras, no sea calumniada, ni por los propios creyentes en medio del pueblo de Dios, ni por los inconversos que nos rodean. Del texto 6 al texto 12 se establece entonces la solución. Y la vemos en el texto 6 que dice de nuestro capítulo que estamos considerando, esto es lo que ha mandado Yahvé o Jehová, el ser de Dios, el Dios de Israel, acerca de las hijas de Salfaad, diciendo, cásense como a ellas le pluguiere, es decir, cásense como a ellas les parezca, o con quien les parezca. Empero, se casen dentro de la familia de la tribu de su padre. ¿Qué dice el texto inspirado? Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Salfaad, diciendo, cásense como a ellas les pluguiere, empero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Texto 6. De este modo, todo queda arreglado. La actividad de la fe está regida por la verdad de Dios. Y qué precioso es ver este reflejo, apreciados hermanos, en el texto inspirado aquí de la Escritura, en un libro del Antiguo Testamento. La actividad de la fe, toda la actividad de la fe, está regida por la verdad de Dios. Si habréis de reuniros para predicar el Evangelio este sábado o este fin de semana, esa actividad de la fe está regida por la verdad de Dios. Los derechos individuales están arreglados con armonía, con las verdades e intereses de todos. Es decir, todos se han de reunir con armonía en el nombre del Señor Jesús para que con fe puedan predicar el Evangelio y hayan almas convertidas, no convencidas, convertidas al Señor. Parte entonces de nosotros. Es así como este capítulo revela el arreglo ante esta situación. De modo que todo está arreglado. La actividad de la fe está regida por la verdad de Dios y los derechos individuales de cada uno están arreglados con armonía y con las verdades e intereses que todos tienen delante de Dios. Al mismo tiempo, se refleja que la gloria de Dios está plenamente mantenida. Pues, en el caso de Israel que estamos considerando, en el día del jubileo, cuando se tenían que devolver todas, el esclavo era libre y todos los préstamos y compras tenían que volver a sus propios dueños. En ese día de jubileo para el pueblo de Israel, en vez de haber una confusión de heredades y límites en Israel, ante esto está asegurada ahora la integridad de la herencia según esta ordenanza divina. De igual manera, apreciados hermanos, en el día de hoy, el tener la consideración de ese peligro moral, de elevarnos con una fe distinguida ante el mundo que nos rodea, tanto en medio del pueblo de Dios como del mundo inconverso, sea entonces que esa actividad esté regida por la verdad de Dios. Que todos aquellos que profesan fe individualmente esté en armonía entre medio de los hermanos,
con las verdades e intereses que todos tienen en las cosas del Señor. Cuando nos reunimos en esa actitud, cuando nos reunimos en ese sentir hacia el Señor Jesús en su nombre, la promesa es que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de su pueblo, en medio de ellos. Y la bendición no dejará de venir. Hemos llegado ahora al texto número 13, el último texto del libro de Números. Volvamos a leer el texto 13 para poder recordarlo. Dice así: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por mano de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Fíjense, apreciados hermanos, que las palabras con que cierra el libro de Números recogen de algún modo aquellas palabras con que se inició el libro. Y podríamos recordar las palabras con que se inició el libro allá en capítulo 1, texto 1, que decía: y Yahvé habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Y se le ordena a Moisés que realice un censo. Pero en el desarrollo del libro hemos visto, hemos sido testigos las numerosas intervenciones divinas hacia su pueblo, que han ido transmitiendo y concretando a Moisés aquellos mandatos del Señor para su pueblo amado. Ahora termina este libro dejando constancia de que aquí han quedado recogidas las órdenes y las normas que dio el Dios de Israel, Yahvé, el ser de Dios, traducido en nuestras Biblias en español como Jehová. En este libro que contiene leyes y prescripciones que proceden del Señor, proceden del corazón y de los sentimientos del Señor, y que han manifestado un periodo de la identidad de Israel en su peregrinación desde el desierto de Sinaí hasta las estepas de Moab, cerca del Jordán, frente a Jericó y a las puertas de la tierra prometida. Pero podríamos preguntarnos, apreciados hermanos, cabe una pregunta más: ¿por qué tantos mandatos y prescripciones que en un principio nos quedan tan lejos en su ejercicio para nosotros en el día de hoy? La verdad que la respuesta solo la escritura inspirada nos puede dar en forma respectiva una respuesta exacta. ¿Y qué dice la escritura inspirada? Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. Esta porción inspirada está escrita allí en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 10. Estas cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento son en figura. Para nosotros es una figura, una sombra de realidades espirituales, y son escritas para nosotros, para nuestra admonición, para nuestra advertencia, para nuestra enseñanza, para nuestra consideración, para nuestra apreciación. Déjenme decirles ahora, apreciados hermanos, que los masoretas, aquellos copistas que copiaban los textos en los distintos manuscritos, cuando copiaban el libro de Números, por ejemplo, trazan al final de cada uno de los libros del Pentateuco o de todos los escritos del Antiguo Testamento una anotación. Y esta anotación, la verdad, que no forma parte del texto inspirado por el divino autor, ciertamente. Esta anotación se trata de verificar que no falte ningún texto que sea copiado de un manuscrito a otro.
y se trata de averiguar que todos los párrafos y todos los textos correspondientes estén en su lugar y sean todos los que se copiaron de un manuscrito a otro. Para hacer esta comprobación, los masoretas hacen una comprobación supletoria. Es ver cuál es la palabra hebraica que ocupa exactamente el centro o la mitad del libro. Es así entonces que ellos podían comprobar, contando todos los textos y contando todos los párrafos y viendo cuál era la palabra hebraica que ocupaba exactamente el centro del libro. Y déjeme decirle, entonces, que el libro de Números, la suma de todos sus textos son 1288. Es decir, todos los versículos son 1288. Y los párrafos dentro del libro son 33 párrafos. Y la mitad, la frase o la palabra que está exactamente a la mitad del libro es "y hubo un hombre". Y este está en Números capítulo 17, el texto 20. La frase "y hubo un hombre" es exactamente la mitad del libro de Números, que es la comprobación, junto con el total de todos los textos y párrafos, de que la copia de un manuscrito a otro manuscrito ha sido con una calidad exacta. Muy bien, apreciados hermanos, teniendo todo esto en cuenta, hemos terminado el libro de Números. Solo hay una sola petición para todo siervo de Dios: de que el eco de la palabra del Señor sea en todos los corazones de su pueblo amado. Ese es el gozo y el privilegio que puede tener todo siervo de Dios. Quiero agradecer vuestra atención y quiero agradecer también al Señor por el privilegio de haber tenido o de tener el poder compartir la palabra del Señor con vosotros.